Señor, grande y dices más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. La gracia de Cristo me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue Cristo a mi ser al rendir todo a él mi corazón, sublime gracia en los peligros, aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre. Muy buenas tardes, hermanos. Hermana Mari Rodríguez, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por los saludos. Mi hermano Jesús Leiva, de la Ciudad de México, también nos acompaña mi hermano Jesús Leiva. Y pues, hermanos, aquí estamos como cada jueves para tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que van llegando, conectándose. Y pues estamos con unas alabanzas, hermanos, que realmente es importante escuchar alabanzas para Dios. Aquí preparé algunas, bueno, tengo algunas que probablemente usted conozca. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Bien, hermano, vamos a comenzar nuestra clase de esta tarde, dando gracias a Dios, hermanos, porque podemos meditar una vez más en la bendita palabra de Dios. Y qué bendición, hermanos, que podemos repasar, estudiar, analizar, para seguir aprendiendo y cada día más, hermanos, seguir creciendo en las cuestiones espirituales. En esta tarde, hermanos, vamos a buscar ahí en la carta de Judas, en el versículo número 20. El título de esta tarde, hermanos, hemos puesto Edificando nuestra fe. Dice el comentario ahí en el título de este tema, de este video, ahí en Facebook Live, edificando nuestra fe. En la cuestión de la iglesia de Cristo, hermanos, allá en Ciudad Madero, ahí le puse ese título, edificando nuestra fe.
Hermano Adrián Martínez Pérez, bienvenido también, mi hermano, hermana Mari, Juan Leiva, Dios les bendiga, hermanos, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, es una bendición, hermanos, compartir una vez más la bendita palabra de Dios. Judas, versículo número 20, Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero que lea conmigo en Judas, en el versículo 20. Recuerde que Judas nada más tiene un capítulo, por lo tanto nada más hablamos de un versículo. Dentro del versículo que está dentro del capítulo 1, que prácticamente son varios versículos aquí en el libro de Judas, son 25 versículos, pero el versículo 20, hermanos, dice Judas: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué edificando nuestra fe? Judas claramente dice que nosotros, usted y yo, debemos edificar nuestra fe todos los días. Usted va a edificar su fe a través de la lectura, a través de la alabanza, a través de la comunión con Dios, a través de la reunión, de los estudios bíblicos. Y todos los días, hermanos, estamos cada día poniendo un ladrillo más a nuestra fe. Acuérdese que nuestra fe también es comparada como si fuera una casa. Y de esa manera, mis hermanos, Dios nos permite analizar que cada uno tiene una casa, un edificio. Así nos pone Dios para que veamos nuestra fe. Gracias, hermano Adrián Martínez, está dejando saludos. Que Dios le bendiga también a usted, mi hermano. Qué gusto recibirlo en esta tarde, en esta transmisión que estamos haciendo desde Ciudad Madero, Tamaulipas. La Iglesia de Cristo se reúne aquí en la congregación Vista Hermosa, así se llama la colonia, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hermanos, usted va a recordar que hay una historia infantil que hace muchos años se comentaba a través de películas, series, caricaturas y por ahí hasta en la primaria creo que lo oímos. Probablemente usted debe de estar consciente de la historia de los tres cochinitos. Y mire que tiene mucho que ver cuando hablamos directamente con las cuestiones de la fe. Porque justamente estos tres cerditos de la historia infantil, prácticamente, mis hermanos, hablaban de una construcción que cada uno de ellos hizo. Uno la hizo de paja, el otro la hizo de madera y finalmente el tercero la hizo propiamente de un material que propiamente sería más duradero, que propiamente sería lo necesario para construir también nuestra fe. Y nosotros lo decimos bíblicamente en la roca que es Cristo. Hermanos, entonces, tristemente en la iglesia el día de hoy, así hay muchos hermanos que construyen su fe, que edifican su fe. Recuerdo lo que dice Judas. Judas, versículo 20, dice que debemos edificar nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Y Judas entonces quiere decir que esa labor le toca a usted y me toca a mí. El edificar mi fe, y a usted le toca edificar su propia fe. Y esto, hermanos, es una tarea diaria que a lo largo, después de nuestra convicción propiamente, estamos haciendo todos los días, cuidando nuestra fe, edificando nuestra fe, pero propiamente la pregunta es ¿cómo la estamos edificando? Como la historia de los cerditos, que uno propiamente para figurar o ilustrar, hermanos, hay quienes construyen su fe o edifican su fe de una manera muy frágil, o hay quienes edifican su fe de una manera probablemente un poquito mejor, pero no necesariamente lo importante. Y finalmente, bueno, tenemos al tercer cerdito, que no fue perezoso y que propiamente le dedicó, le invirtió y propiamente dedicó a hacer una casa segura propiamente para él, conociendo los peligros. Igualmente a usted y yo. El día de hoy estamos edificando. Yo no sé qué ve usted a través de las redes sociales, pero cuando ve a Marcos Witt, a Cash Luna, a todos esos oradores o predicadores que son denominacionales, que no aportan propiamente lo que es la doctrina de la iglesia de Cristo o de la Biblia propiamente, hermanos, no le va a edificar nada. Usted se dedica a escuchar videos que están en las redes que propiamente no traen
la doctrina propiamente fundada en la Biblia, la doctrina de Cristo, o también la llamada doctrina apostólica, de Hechos capítulo 2, versículo 42, perdón. Hermanos, en todo caso, eso depende de usted, lo que esté viendo, lo que esté oyendo, y lo que usted cada día esté poniendo a su propia vida espiritual para su bien y para su estancia espiritual. Hermanos, entonces, tenemos el riesgo, hermanos, de que seamos como los dos primeros cerditos, que propiamente no edifiquemos adecuadamente. Y bueno, nosotros tenemos que edificar, usted sabe, sobre cimientos sólidos, fuertes. Y Judas directamente lo que está aconsejando, el versículo 20, es edificar nuestra santísima fe. Vamos a hablar de eso en tres cosas, hermanos. Pero antes le invito que vayamos a Dios en oración. Vamos a orar. Le damos gracias, amado Dios y Padre Celestial, porque nos permite reunirnos en esta hermosa tarde para meditar en su bendita palabra y analizar, Dios, lo que es nuestra fe y la cual nos corresponde a nosotros todos los días edificarla, cuidarla de una manera sólida, una manera fuerte, una manera en la cual debemos de cuidar que nuestra fe siempre nos ayude a permanecer firmes y a nunca desmayar. Le rogamos, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, que su palabra sea siempre el alimento importante, necesario para nuestra vida espiritual, y de esa manera podamos siempre edificarnos a través de su bendita palabra, que es el alimento sólido y es lo necesario para nuestra vida que quede firme siempre. Bendiga a mis hermanos que amablemente nos acompañan en esta tarde y rogamos su bendición por cada uno para que podamos, Padre, edificarnos y compartir esta bella tarde en su bendita presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, entonces, edificando nuestra fe. Hermano José Amaya también nos acompaña en esta tarde. Gracias, hermanos, por estar amablemente acompañándonos en esta transmisión que estamos haciendo desde Ciudad Madero, Tamaulipas, hermanos, donde le enviamos pues un caluroso saludo y las mejores, hermanos, deseos en oración para que Dios le bendiga grandemente a usted. Mi hermano Juan Palacios también, claro, mi hermano, saludos a usted y oremos por la familia Palacios también, nos deja esta recomendación. Bien, hermanos, entonces, edificando nuestra fe. Tres cosas importantes. Número uno, la fe ya la tenemos. Prácticamente, hermanos, cuando Judas dice claramente, pero vosotros, amados, edificados. Judas está diciendo que la fe nosotros ya la tenemos. Entonces no tiene usted que buscar fe porque propiamente Dios ya nos la dio. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía describidos acerca de vuestra común salvación. El versículo 3, me estoy leyendo el versículo 3 de Judas. Hermano, regresando un poquito ahí en Judas, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, tenemos usted y yo. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Oiga esto, la fe ya se nos ha sido dada, ya la tenemos. Pero ahora nos corresponde a usted y a mí cuidarlas, cuidar nuestra fe. Cada uno, hermanos, edificarla, cuidarla, mantenerla y obviamente que sea una fe fuerte, firme propiamente. Bien, todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos dice claramente que la fe ya nos las dio Dios. Y Judas, el versículo 3, dice una vez dada a los santos, una vez. Hermanos, cuando usted va a la iglesia, no va por fe. Cuando usted se reúne, no va a buscar fe, ya la tiene. Únicamente lo que va a hacer cuando se reúne, va a edificarla con la palabra de Dios y usted va a alimentarla para que esa fe se fortalezca cada día más a través del consejo que Dios nos da cada momento.
Por eso, oiga lo que dice Judas, la fe dada a los santos. Eso quiere decir que la fe ya la tenemos. Pero el versículo 20 dice que debemos entonces edificarla, que debemos de cuidarla. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 23, Gálatas capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo, hermanos, dice que predicaba la fe. Gálatas capítulo 1, versículo 23, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo ahora predicaba la fe. Hermanos, obviamente la fe, la cual nosotros tenemos, ahora la podemos compartir a aquel que no la tiene. La fe no es solamente para que se quede en ella con usted, no. La fe, al igual que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, el versículo 23, la fe se tiene que compartir, se tiene que predicar. Hermanos, dice el apóstol Pablo, entonces, recuerde que entonces la fe, número 1, ya la tenemos, ya se nos fue dada. Pero, en todo caso, hermanos, ahora ya Dios nos dio esta fe y ahora, hermanos, únicamente es importante que usted deba de entender que ahora ya la tenemos, porque dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el apóstol Pedro, nos han sido dadas por su divino poder en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas que usted y yo necesitamos para nuestra vida espiritual, dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3, todo lo que pertenece, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Habla del presente, ya lo recibimos por su divino poder. Hermanos, entonces, primeramente, ya se nos dio. Segundo, esa misma fe que ya se nos dio, ahora no debemos de olvidarla. Hermanos, hay muchos hermanos en la fe que solamente alimentan su fe el domingo. Nada más el domingo cuando se reúnen. Hay reuniones el miércoles, hay actividades el jueves como esta transmisión, o como el sábado que va a haber una reunión de mujeres, aquí muy cerquita, en la congregación Lázaro, la Lázaro Cárdenas, aquí en Altamira. Es otra manera también de alimentar y edificar la fe. Pero hay hermanos que no asisten a las actividades, a las campañas. Hermanos, no tienen tiempo, no hay oportunidad, tienen muchas cosas que hacer. La pregunta es, ¿cómo está su fe? Hermanos, entonces no va a edificar su fe. ¿Por qué? Porque donde está la fuente de la bendición para alimentar nuestra fe, no estamos acudiendo. Y probablemente este domingo que viene usted ya lo invitaron a una carnita asada, le va a llegar familia, o probablemente tenga ropa que lavar y va a decir, pues no voy. La pregunta es, ¿no va a edificar su fe? ¿No va a fortalecer su fe? No, muchos hermanos no van a ir. Hermanos, y entonces la pregunta es, ¿su fe cómo está? No puede estar edificada si no está donde está directamente. Miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17, regresamos a Judas, carta de Judas. Y Judas, el versículo 27, dice que la fe se necesita tener presente siempre. Recuérdela, yo tengo fe en Cristo. Dice Judas 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened presentes las palabras que antes fueron dichas. Hermanos, obviamente el problema de muchos cristianos es que no estudian la Biblia, que no memorizan la Biblia, que no conocen la Biblia. Y propiamente, ¿cómo van a edificar su fe si no recuerdan la palabra de Dios? Hermanos, regularmente, cuando hay alguna necesidad de comentar algún asunto bíblico,
La mayor parte de los hermanos no sabe dónde está. Muchos hermanos no saben qué versículo es. Y regularmente, bueno, es que yo me acuerdo que la Biblia por ahí dice, a ver, no es por ahí. No es así como deberíamos hablar. Si queremos edificar nuestra fe, como dice Judas, versículo 20, que debemos edificar nuestra santísima fe. Nuestra hermana Marisela Gutiérrez va llegando. Hermana, estamos hablando de edificar nuestra santísima fe, según Judas, el versículo 20. Bienvenida, hermana, bienvenidos a todos los que van llegando. Gracias por acompañarnos. Hermanos, entonces la fe ya se nos dio. Segundo, la fe se necesita recordar. Hermanos, tenemos mucha flojera espiritual y física. Hay muchos hermanos que no estudian, que no memorizan. Las congregaciones, hermanos, debemos hacer más ejercicios para meditar en la memorización de la palabra de Dios. Usted va a recordar el Salmo 119 en el versículo 11, o 111, perdón. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. Dice el salmista, para no pecar contra ti. Salmo 119, en el versículo número 11. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Hermanos, entonces la fe se necesita recordar siempre. Hermanos, no se puede defender, no se puede edificar sobre algo que tú y yo no conocemos. Ese es el problema, que no podemos edificar si no conocemos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay muchos hermanos débiles, que hermanos, cualquier viento de doctrina o cualquier situación, por muy breve que sea, se tambalea su fe. ¿Por qué? Porque propiamente, hermanos, no están recordando la fe que el Dios le dio a través de Cristo el día que fue levantado de las aguas del bautismo. Y es muy común, hermano, la mayoría decimos, hermanos, que yo no tengo tiempo para estudiar. Yo no tengo tiempo. Entre el trabajo, la escuela, la casa, la iglesia, hermanos, ando corre y corre. No me queda tiempo. Tristemente, hermanos, tristemente, así se argumentan muchos de los hermanos. ¿Y cómo vamos a edificar nuestra fe? Recordando la Biblia. Usted va a recordar Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice el sabio Salomón que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Todo. ¿Quiere argumentar algo? Dios le va a contestar que usted está equivocado. Es que no tengo tiempo, dice Dios, sí hay tiempo. Y todo tiene tiempo, su tiempo debajo del sol. Todo. Y Salomón dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. El problema es que la mayor parte de nosotros, la mayoría, desperdiciamos y no organizamos nuestro tiempo. Acuérdese, tenemos una sola vida nada más, una sola fe, un bautismo, un Señor. Hermanos, solamente una vida. Y esta vida que estamos ahora en Cristo, propiamente Dios nos ha dado la bendición de prepararnos si verdaderamente queremos ir al cielo. Si no edificamos nuestra santísima fe, como dice Judas, el versículo 20, difícilmente, hermanos, entraremos al cielo. Difícilmente lograremos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no la recordamos, porque no la cuidamos, porque no la alimentamos, porque no estamos edificándola. Hermanos, otros dicen, hermanos, es que yo no la entiendo. ¿Sabe usted cuánto batallo yo? Hermanos, bueno, lea usted conmigo Juan capítulo 7, versículo 17. Hermano, yo no entiendo la Biblia. Oiga lo que dice Juan 7, 17. Cualquier argumento que a usted y yo querramos dar, Dios nos va a contestar, o mejor dicho, ya nos contestó. ¿Sabe lo que dice Juan 7:17? Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, dijo Cristo, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire lo que dice Juan 7:17. Si el que quiera hacer la voluntad de Dios, si verdaderamente usted, mi hermano, hermana, quiere hacer la voluntad de Dios, necesita conocer la doctrina de Cristo. Dice Juan capítulo 7, versículo 17, y si no quiere, en todo caso, hacer la voluntad de Dios, obviamente no conocerá la doctrina que Dios nos habla. Pero no me diga, hermanos, que no la entiende. Porque obviamente, hermanos, yo empecé también no entendiéndola. Pero hace, hermanos, aproximadamente en el año 26, en julio 26, su servidor salió de la escuela de predicación. Y a partir del año 2004, que yo ingresé a la escuela de predicación en Monterrey, hermanos, obviamente no he dejado de estudiar. Todos los días necesito alimentar mi fe. Y por eso, hermanos, ahora muchas cosas Dios ha bendecido nuestras vidas como familia, pero porque Dios ha permitido que le sirvamos de tiempo completo. Hermanos, entonces, usted va a decir, es que usted tiene tiempo completo. Bueno, no siempre ha sido así. También trabajé para Banorte, en los Afores, y hermanos, si es necesario, yo trabajo, no es el problema. No, es el tiempo. No es que no le entienda, es que no le estudio. Es que no le pido a Dios en oración sabiduría. Es que no investigo. Hermanos, tan fácil es tomar el celular. Y qué bonito, hermanos, vemos a los hermanos así, mire, con el dedito para arriba y para abajo, jugando, en lugar de ponernos a estudiar o leer detenidamente la palabra de Dios. Tercero, ¿sabe que hay gente que dice que estudiar la Biblia nos hace daño? Increíblemente, hermanos. Y se toma propiamente lo que le dijeron a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Está en el libro de los Hechos. Hermanos, y obviamente no es que las letras vuelvan loco. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra de Dios es para que tú edifiques tu santísima fe, como dice Judas en el versículo 20. Hermanos, dice Segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Dice segunda carta de Timoteo 3:16 y 17. ¿Para qué sirve la Biblia? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para eso sirve la Biblia. Imagínate, hermano, obviamente es útil para enseñar ¿a quién? Al ignorante, al que no sabe, al neófito, al recién convertido. Pero luego dice también para redarguir. Algún hermano anda mal, anda en pecado, la palabra de Dios lo va a convencer de pecado, anda mal, lo va a redarguir. Y luego dice también, hermanos, para corregir. Algunos, hermanos, traíamos ideas erradas, pero ahora Dios nos corrigió esos errores doctrinales que las denominaciones nos enseñaron y que solamente la palabra de Dios ahora nos aclara. Y número 4, para instruir. ¿Qué estamos haciendo todos los días? Instruyéndonos en la justicia para portarnos de la mejor forma. Hermanos, glorificar a Dios en lo que hacemos, en trabajos, en el hogar, ministerios, en todo lo que hagamos, es glorificar. Bien, pero definitivamente, hermanos, también hay personas que dicen que no les interesa la Biblia. Y bueno, obviamente, si no tienes interés, claramente no va a pasar nada. Y aparte, Dios no quiere nada a fuerza. Nada. Hermanos, así que sí es importante porque dice la palabra de Dios que debemos de procurar con diligencia, con interés, presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y oiga lo que dice la Biblia, y que usan bien la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad y también es la mía cuando yo predico del púlpito. Pero tú debes de predicar y debes anunciar con tus vecinos, con tu familia, con tus conocidos, la bendita palabra de Dios. Predica la fe. Pablo predicaba la fe. Para poder edificar nuestra fe, también hay que
predicarla. Hermanos, entonces, número 2, primeramente, hermanos, dice Judas, versículo 20, edificando nuestra santísima fe. Mi hermana Erika Martínez de Matamoros también nos acompaña. Saludos a mi hermana Altagracia, allá en Matamoros también. Gracias por acompañarnos, hermanos, qué bueno que nos acompañan. Estamos hablando, hermanos, de Judas en el versículo 20. Dice Judas que debemos edificar nuestra fe, santísima fe. Y mire, hermanos, porque prácticamente lo que Judas está diciendo, según el versículo 3, también de Judas, que la fe ya se nos dio una vez dada a los santos, una vez. Ya nos bautizamos, ya tenemos la fe. No es la responsabilidad del predicador, no es la responsabilidad de la iglesia que mi fe crezca, no, porque la responsabilidad, según Judas, es mía. Yo debo de buscar mi propia edificación, a través de la comunión con Dios, a través de la comunión con los hermanos, a través de los estudios, a través de las campañas, a través de todo lo que la iglesia pone a disposición para que los hermanos se puedan edificar su fe. Pero corresponde a ustedes asistir a las actividades. Los predicadores, hermanos, ponemos clases, hacemos actividades los sábados o los viernes. Y los miembros, hermanos, regularmente a veces no tienen tiempo de estar ahí. Hermanos, y entonces, ¿cómo van a edificar su fe? Yo voy a edificar la mía, porque yo estudio para poder compartir y yo estoy constantemente edificando mi fe. Pero la mayor parte de los hermanos, muchos hermanos, bueno, no todos, no muchos voy a decir, pero algunos hermanos no asisten. Son de los hermanos domingueros, únicamente domingo y el resto de la semana no puedo, no tengo tiempo, no hay tiempo para Dios. Hermanos, la segunda cosa que Judas dice es que debemos edificar nuestra santísima fe, pero en una base confiable, en una base que sea confiable. Hay muchos hermanos de la Iglesia de Cristo y yo le pido a mis hermanos que me comparten. Bueno, tenemos un grupo en la congregación Vista Hermosa y yo le digo a los hermanos, vamos a compartir cosas de la Iglesia de Cristo, clases, compartamos videos, compartamos versículos de la Biblia, compartamos alabanzas, pero compartamos, hermanos, cosas de la Iglesia de Cristo. No me comparta de un bautista, de un pentecostés. Ay, es que está bien bonita la reflexión o la canción. No, yo no necesito, hermanos, cosas de las cuales ya salí. No, ocúpate claramente, porque la base en la cual vas a depositar tu fe, tu santísima fe, debe de ser solamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Y si algo se distingue en la Iglesia de Cristo, es que no usamos cosas, ni pensamos más de lo que está escrito, como dice Primera de Pedro 4:6. No pensamos más de lo que está escrito. Hermanos, no lo hacemos así. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, que es una responsabilidad también para que tengamos una base firme, para que aseguren nuestra permanencia en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando el Señor Jesucristo, mis hermanos, enseñó, dijo: cualquiera pues que me oye esas palabras, usted va a conocer. Pero la clave es: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace. No nada más las oye. No nada más somos oidores, sino también hacedores. Dice Cristo: al que oye y hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Hermanos, esa es nuestra preocupación. Oír y hacer para que verdaderamente nuestra fe sea edificada en la roca que es Cristo. Y Cristo dice claramente que van a venir vientos, ríos, hermanos, y van a venir obviamente lluvia, ríos, vientos, y van a golpear nuestra vida, pero nada ni nadie nos podrá separar
del amor que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. Cuando Pablo preguntaba, ¿qué nos podrá separar? Hermanos, eso es lo que realmente hace firme a los hermanos que han depositado su fe en el Señor, porque oyen y porque hacen. No solamente oyen como muchos, y Santiago dice claramente que no seamos oidores, sino también hacedores. Por eso cuando veo a mis hermanos que permanecen en la fe, yo digo, mis hermanos son oidores y también son hacedores de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por los saludos. Estoy leyendo los comentarios a mis hermanos que están conectados, hermanos, y gracias por comentar. Y me da gusto, hermanos, porque a través de los años del ministerio hemos conocido hermanos que verdaderamente han edificado su fe y siguen firmes en el Señor. Y aparte, hermanos, veo algunos hermanos que andan tambaleándose el día de hoy. Y yo digo, mi hermano puso su casa o construyó su casa en la arena. Y luego la construyó de paja o la construyó de madera. Y finalmente, hermanos, esas casas están así, mire. De un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tienen la firmeza y el fundamento que es Cristo. Eso es lo importante, hermanos. Entonces, Judas dice claramente que nuestra fe debe de ser edificada, vuestra santísima fe. Usted y yo tenemos que cuidarla. Pero no quiero pasar este pasaje también. Dice el versículo 26, Mateo capítulo 7, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, hay muchos de esos, no las hacen, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y le llama insensato. ¿Sabe qué es la palabra insensato? Alguien que no tiene cerebro. Cuando Gálatas habló a la iglesia, cuando Pablo habló a la iglesia de Galacia, o mejor dicho, a la carta a los Gálatas, les llamó Gálatas insensatos. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué dijo Pablo? Gálatas sin sesos, así les dijo. Hermanos, el día de hoy, bueno, ya no tanto, pero hubo una rachita de tiempo donde unos niños, unos bebés, estaban naciendo sin cerebro. Se llama anacefalia, algo así se llama la enfermedad. Hermanos, que no traen cerebro. Obviamente sin cerebro no pueden vivir. Hermanos, y Cristo está diciendo que las personas que oyen y no hacen la voluntad de Dios no tienen materia gris. Y luego dice el Señor las consecuencias. Dice, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, obviamente estamos hablando que tenemos que edificar nuestra fe, nuestra santísima fe, y eso le toca a usted y a mí. Y Cristo dice claramente que hay dos formas de edificar una fe firme, y esa firmeza es oír y hacer. El cristianismo, hermanos, no es una religión solamente de teorías. No. Hermanos, cuando usted va a la universidad, obviamente usted recibe la teoría. Pero cuando usted sale de la universidad, usted ahora practica lo que a usted le enseñaron en la universidad durante los 4, 5, 6 años que estuvo en un salón. Ahora viene la práctica. El cristianismo es igual. Hermanos, cuando usted va a la iglesia, usted oye, aprende, anota, toma sus anotaciones. Ahora lo importante es aplicar lo que nos enseña Dios en su bendita palabra. Hermanos, entonces, déjeme decirle, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, esta es la clave. Por eso, hermanos, si algún hermano anda tambaleándose, es que oye, pero no hace. Y Cristo dice, no es correcto, porque cualquier viento, lluvia o que venga algo, inmediatamente esos hermanos se van. Hermanos, entonces, ¿por qué dice Cristo que edifican su casa sobre la arena? ¿Qué es la arena? La arena, hermanos, obviamente cualquier hermano que funda su fe sobre la arena representa la opinión personal. Es que yo creo así, hermano, para mí yo así entiendo. No es lo que tú entiendes, no es lo que tú crees.
O es que los demás opinan así, es que el hermanito me dijo. Hermanos, si el ciego se cae, dice también los demás se van a caer. Pero también, hermanos, tenemos las filosofías del mundo, o también tenemos las doctrinas humanas. Hermanos, entonces, perdón, hermanos, perdón. La arena de la cual Cristo dice, cualquiera que pone su casa sobre la arena, va a representar sus opiniones personales, opiniones de los demás, filosofías del mundo, o doctrinas humanas. Entonces, hermanos, es importante porque necesitamos depositar y fundar edificar nuestra santísima fe en lo firme, en la roca. Así que, mi hermano, no oiga a las ideas de los hermanos, usted escuche lo que la palabra de Dios nos dice, única y exclusivamente en la Biblia. Porque esa base, hermanos, firme, nos va a dar también edificación. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice el libro de los Hechos: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oiga bien esto. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La palabra de Dios, hermanos, puede y hace edificar nuestra vida. Dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Hermanos, los pensamientos de cualquier humano, como yo, como cualquiera, no tiene ningún sentido escucharlo. No me creas. Créele a Dios. Oye a Dios. Porque prácticamente, hermanos, dice Hechos capítulo 20, versículo 32, dice que la palabra de su gracia, la palabra de Dios, tiene poder para sobreedificaros, para ir construyendo en ti la vida espiritual que tú necesitas para crecer y para salvarte y para vivir en este mundo. Hermanos, obviamente es importante porque claramente usted sabe que la palabra de Dios va a edificar nuestra vida todos los días. Hermanos, entonces, no olvidemos propiamente en el punto número 2 que la fe necesita tener una base confiable. Como dice, edificado sobre vuestra santísima fe. Y para que sea confiable nuestra fe, tenemos dos opciones: poner nuestra fe en la arena o poner nuestra fe en la roca, que es Cristo. Hermanos, obviamente de eso va a depender su crecimiento espiritual, o también nuestra sobreedificación, como dice Hechos capítulo 20, versículo 32. De verdad, hermanos, entonces, si queremos nosotros crecer y llegar a la salvación, solamente poniendo nuestra fe y edificándola en Cristo, vamos a tener el éxito para llegar algún día al cielo. Tristemente, hermanos, solamente hay dos palabras que vamos a escuchar en el día del juicio. Nada más hay dos palabras: venid, benditos de mi Padre. O la otra palabra que es: apartaos, hacedores de maldad. Nada más hay dos palabras. La clave para poder recibir la más hermosa será la edificación de todos los días. Cuidar nuestra salvación. Como dice Hebreos capítulo 2 o 3. Que debemos cuidar nuestra salvación. Para que podamos, hermanos, escuchar: venid, benditos de mi Padre, recibid, o al lugar preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y claro, el Señor dirá: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste. Hermanos, cada acción que hacemos aquí en esta vida edifica nuestra fe. Y solamente, hermanos, oyendo y haciendo garantizará el éxito de nuestra salvación. Por eso, hermano, es importante que cuando Cristo habla de la puerta que lleva a la salvación, es importante escuchar. El Señor Jesucristo dice que la puerta que lleva a la perdición es muy amplia.
Y el Señor aclaró que muchos se están yendo por ahí. Pero el camino que lleva a la salvación es una puerta estrecha, un camino estrecho. Y Cristo, hermanos, aclaró que muy pocos están entrando por ahí. Porque no todos estamos edificando nuestra fe, como dice Judas en el versículo 20. Estamos descuidando alimentar nuestra fe todos los días para que se convierta en una fe victoriosa. En uno de los videos, hermanos, que yo tengo por ahí en YouTube, hermanos, habla de los niveles de fe. Y propiamente, hermanos, hay la fe muerta. Dice Santiago, la fe muerta. Hay la fe, poca fe. Cuando Cristo dijo hombres de poca fe. Hay hombres débiles de fe. Y hermanos, y sucesivamente, hay una fe creciente. La fe creciente, hermanos, es la fe que propiamente está edificando su fe. La fe creciente propiamente se va a convertir en la fe victoriosa. Esa es la que nos va a llevar al cielo. Hermanos, y vamos a terminar, hermanos, porque nuestra fe es una fe diferente. Por eso dice, hermanos, nuestra santísima fe. No es una fe común y corriente, no es una fe que tiene cualquiera, no. Y claramente pone la palabra santísima, esa palabra viene de santo. La palabra agios, que significa apartado, consagrado a Dios, y por ello, hermanos, una persona santa es diferente en este mundo. Cristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Un hermano que edifica su fe, recordando que está en el mundo, pero no vive como el mundo, no habla como el mundo, no se viste como el mundo, no piensa como el mundo, sino que propiamente, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Hermanos, acuérdense, nuestra santísima fe. El cristiano necesita ser diferente al mundo. Necesita ser diferente a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, a sus vecinos, a su familia, a sus hermanos de la iglesia. Necesita ser diferente. ¿Por qué? Porque es una santísima fe que estamos edificando ahora, en la cual Dios nos dio esa fe. Hermanos, y propiamente acuérdense que Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Por eso, hermanos, los cristianos somos diferentes, porque somos una nueva criatura, porque no nos conformamos al mundo. Romanos capítulo 12, no os conforméis al mundo, sino transformaos. Hermanos, lo que tenemos que hacer entonces, estamos hablando directamente que nuestra fe no se parece a ninguna, es fe diferente a nuestra santísima fe. Hermanos, obviamente nuestra santísima fe es diferente porque nos hace a usted y a mí diferentes en este mundo. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra, porque somos la luz del mundo y porque debemos de brillar y debemos de conservar este mundo donde quiera que estemos, comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Mis hermanos, entonces hemos visto 3 asuntos en esta tarde, según Judas capítulo 1, mejor dicho, el versículo 20, dice Judas que debemos edificar nuestra fe, nuestra santísima fe. Y esa, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. Mi hermano Alfredo, que nos acompaña esta tarde, un amado hermano de Matamoros. Me da mucho gusto, hermanos, porque siempre el hermano también platico por las mañanas y está leyendo su Biblia. Está, hermanos, estudiando, y algunos hermanos, yo sé que también el hermano Ángel, varios hermanos, muy de mañana, temprano, ya toman su Biblia, toman sus pasajes y están analizando, investigando, analizando, preguntando, hermanos, pero propiamente edificando cada día su fe. Le animo, hermanos, que hagamos lo mismo, que tengamos ese mismo sentir de alimentar nuestra fe todos los días, de lunes a domingo, o de domingo a sábado, perdón, todos los días, hermanos, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando usted tenga tiempo, alimente, edifique su fe, porque hemos hablado primeramente que la fe ya la tenemos, así que no se lo olvide, ya la tenemos. Segundo, la fe es confiable, debe de ser confiable en Dios. Y 3, porque es diferente. Hermanos, entonces, debemos, hermanos, obviamente, tomar en cuenta que dice Judas orando en el Espíritu Santo.
Hermanos, debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo y con la ayuda de Él, en conformidad a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, hermanos, debemos edificar y crecer cada día nuestra fe. Que Dios le bendiga, hermanos, y de verdad es importante entender que la edificación no es del predicador, no depende de él, depende de mí. Hermanos, es cierto, yo soy predicador y hay muchos predicadores, pero hay muchos hermanos que van a la iglesia y están sentados allá en las partes de atrás, sin dejar el celular. Hermanos, no es lo correcto. Nunca te vas a edificar así. El celular, hermano, es importante llegar y guardarlo, o de preferencia, déjalo en tu carro. Deshazte de él. Edifícate y conéctate con Dios, para que tu vida se edifique con la enseñanza y con la bendición de la palabra de Dios para el consejo que recibimos cada día. Mis hermanos, entonces es importante, dice Judas, que tú y yo debemos edificar nuestra santísima fe. Esa es mi responsabilidad y esa es tu responsabilidad. Hermanos, entonces agradezco mucho su compañía. Gracias, hermanos, por acompañarnos, por los saludos, por las palabras que han dejado también en esta tarde. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Mi hermana Elizabeth Perales, Ramón Antonio, desde República Dominicana. Hermanos, qué gusto saber de la iglesia allá en República Dominicana. Bendiciones para mis hermanos en aquel lugar. También mi hermana Elizabeth Franco Tobar, desde León, Guanajuato. Patricia Díaz Hernández, gracias mi hermana. Gracias por compartir estos videos. Que el Señor les bendiga. Desde El Salto, Jalisco, allá en el estado de Jalisco. Mi hermana Patricia, gracias hermanos por compartir estos videos. Elizabeth Perales, hermana, muy buenas tardes. Dios le bendiga también. Mi hermana Juana de los Santos, gracias hermana. También saludándonos desde la República Dominicana. Dice Santo Domingo, capital. Gracias hermanas por acompañarnos. Hermano José Garrido, Dios le bendiga. Mi hermano Alfredo, un abrazo como siempre. Gracias hermanos por acompañarnos también. Isaías Delgado, desde Chiapas, allá en el estado sureño de Chiapas. Silvia López, buenas tardes también hermana. Que el Señor le bendiga también a usted. Mi hermano David Garizao, que cada jueves nos acompaña desde Cali, Colombia. Dios siga bendiciendo a mi hermano, que está él también preparándose para ser un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano ya, bueno, ha obtenido algunos títulos que le han regalado. Y mi hermano sigue firme preparándose cada día. Dios le bendiga, mi hermano. Y bien, hermano, estoy considerando el tema que me comentaba. Si Dios lo permite, más adelante también lo vamos a estudiar. Es importante que la iglesia lo conozca. Ramón Antonio García, gracias hermanos. La gloria es para Dios. Claro que sí, siempre le pertenece a nuestro Padre Celestial. Efraín González, Dios le bendiga, mi hermano. Elizabeth Ángel también, Señor le bendiga. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta bella y hermosa tarde. Mi hermana Cintia Pesina también nos acompaña desde Matamoros, Tamaulipas. Buenas tardes. Mi hermana Mari Rodríguez, que también muy puntual, mi hermana Mari, a las 6. Cada jueves mi hermana ya está conectada. Dios le bendiga a mi hermana también. Marisela Gutiérrez desde pues allá también en Matamoros, Tamaulipas. Que el Señor le bendiga, mi hermana. Gracias por los saludos. Cintia Pesina también, mi hermana es miembro, me parece que es de la Congregación de las Américas, también allá en Matamoros, Tamaulipas. Dice gracias, oraciones por la Iglesia Universal de Cristo. Bueno, universal como que suena raro el nombre, La Iglesia Universal, no vayan a decir que somos los ¿cómo se llama? Los brasileños, ¿verdad? Bueno, la Iglesia de Cristo en todo el mundo, digamos, nada más. Pero bueno, saludos mi hermana también, que el Señor le bendiga. Gracias hermana por acompañarnos y por ser una bendición en esta tarde, hermanos. Mi hermano Miguel Reyes también. Gracias mi hermano también por acompañarnos en la Ciudad de México. José Amaya, Zulay Cormoto, Rubén Trejos, Germán García, Andrés Guajardo, Erika Martínez, mi hermana Erika, allá en Matamoros también, para mi hermana Altagracia, que el Señor les bendiga. Y saludos a los hermanos de la Congregación Francisco y Madero. Yolanda Pedraza, Elizabeth Franco, Ramón Antonio, mi hermano Orlando Córdoba también tuvo la gentileza de acompañarnos. Hermanos, muchas gracias, hermanos. Vamos a cerrar esta transmisión.
ya hemos terminado nuestra transmisión y pues de verdad, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Sí, mi hermana Cintia dice en todo el mundo, amén. Así es, la iglesia, bueno, a veces decimos, hermanos, ¿verdad? La iglesia universalmente hablando. Bueno, no está en el universo, está solamente en el mundo, pero la iglesia de Cristo está en todo lugar y también aquí en la zona como también allá en Matamoros. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Le damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Gracias por su palabra que es edificante, que ayuda a nuestra vida, consuela nuestros corazones y edifica nuestras mentes y nuestro corazón. Gracias, Padre, porque usted nos permite conectarnos. Gracias a mis hermanos que amablemente nos unimos en esta transmisión. Rogamos, Padre, su bendición para que usted ayude a mis hermanos en sus trabajos, en sus familias, en sus vecindarios, sus congregaciones. Padre, usted siga bendiciendo la fe de cada uno de ellos para que sigan creciendo espiritualmente y cada día, Padre, nos parezcamos más a Cristo y reflejemos su gloria en nuestras vidas. Gracias porque, Padre, somos portadores de una gran responsabilidad, porque dice Pablo que somos cartas abiertas y donde quiera que estemos, Padre, en la escuela, trabajo, debemos de glorificar y recordar que debemos de hacer todas las cosas que hagamos como para usted, como dice Colosenses. Bendiga a mis hermanos, Padre, bendiga también a mi familia. Rogamos, Padre, que siga bendiciendo también a mi hija Valeria por su salud, por su trabajo. Cuide de mi hija Lina, que ahora tiene vacaciones, a Alan, a Samay en la Ciudad de México. Gracias por mi esposa, gracias por mis suegros. Gracias por este hogar, Padre, que usted nos permite tener la bendición de poder transmitir, pero servirle en donde quiera que estemos. Bendiga a la iglesia de Cristo que se reúne allá en la colonia Vista Hermosa para que sigamos, Padre, edificándonos y creciendo, principalmente espiritualmente y también numéricamente según usted nos lo permita. Padre, pedimos su bendición para despedir esta transmisión. Siga bendiciendo a mis hermanos, cuidando de cada uno y bendiciendo a mi familia. Se lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y tenga una bonita tarde y buen provecho. Y si Dios lo permite, el próximo jueves aquí estaremos. Dios les bendiga, mis hermanos.